Les damos un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les bendecimos. Recuerden que en todo el amor de Cristo les amamos también. Y gracias nuevamente por estar juntos, por reunirnos, porque Dios nos ha permitido nuevamente estar en su palabra y que nos enseñe de su sabiduría, y especialmente nos gustaría que nuestro corazón también fuera trabajado. Sabemos que uno de los grandes problemas a través de la historia de la Biblia es el misticismo. Y hoy vamos a hablar de poder. Hoy vamos a hablar de poder. Vamos a hablar de espiritualidad. Y lo que muchas veces también puede hacer que nosotros tengamos un cambio en nuestro corazón o en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de vivir. La pregunta central del tema de hoy, y quiero que usted le ponga mucha atención durante todo el transcurso, es en qué Dios realmente nos empodera. ¿Qué es realmente el empoderamiento que nos da? Y estos versículos que vamos a leer hoy regularmente son muy especiales para decir que andamos en el Espíritu, andamos en poder, y obviamente se tiene que manifestar algo especial. Así que la pregunta para todos nosotros el día de hoy en general es en qué realmente Dios nos da poder en estos versículos bíblicos. Así que vamos a continuar con la serie Andar en Plenitud, una forma de vida, y vamos a estudiar un tema que yo le titulé Vivir y andar en el Espíritu, y vamos a ponerle un estilo de vida empoderado. La pregunta nuevamente central de todo lo que vamos a hablar es ¿en qué Dios nos da poder cuando dice que vivimos y andamos en el Espíritu? Vamos a partir de una porción bíblica muy chiquita que está en Gálatas 5, versículo 25, y le pido, por favor, que me acompañe a leerla. Si tiene su Biblia, Reina Valera 60, le pido por favor que la abramos en Gálatas 5, versículo 25, y vamos a leer incluso el versículo 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a hacer una corta oración. Gracias, Padre Celestial bendito, que hoy te has acercado a nosotros con ese corazón perfecto que tienes, Padre Celestial, y con ese amor para darnos la oportunidad el día de hoy que podamos acercarnos más a tu palabra, aprender más de ti y poder seguir tus caminos. Padre Celestial, es difícil poder entender cuando las cosas se han vuelto místicas, que realmente es el mensaje que tú nos has dado. Danos claridad el día de hoy, Padre Celestial, para no aplicar misticismo, sino para aplicar tu palabra, para aplicar tu verdad, para aplicar tu instrucción. Que nuestro corazón se mueva en ti, Padre Celestial, para que realmente nos empoderes en lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tu misericordia ha alcanzado para siempre. Y esa misericordia que nos mueves a nosotros y que tu gracia desciende para nosotros, Padre Celestial, en ese amor que has mostrado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que se van a reunir posteriormente, Señor, tú eleva sus pensamientos, eleva su sabiduría, Padre Celestial, y especialmente eleva todo lo que el Espíritu puede guiarles, darles conocimiento, Padre Celestial, de cómo ellos pueden tener una comunicación directa con el Espíritu Santo, Padre Celestial, porque solamente tú sabes cómo cada uno tiene esas necesidades y cómo tú puedes comunicarte con ellos. Gracias, Señor, porque sabemos que una vez que tú has venido a nosotros y que la fe nos has permitido que te aceptemos, Señor, sabemos que tú nos estás renovando, sabemos que tú nos estás transformando, sabemos que tú nos estás madurando. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no lo vemos, tú estás haciendo un producto diferente de nosotros cada día. Padre Celestial, si no nos estás moldeando o no estamos siendo moldeados, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a ese moldeamiento. Padre Celestial, te pido también, por favor, la claridad de la palabra para que nosotros entendamos dónde nos debemos ubicar y el poder que debemos de recibir. Ese poder que tú ya nos has dado de lo alto a través del sacrificio de Cristo Jesús, que eso es lo único que deberíamos de recibir, Padre Celestial, por la salvación que recibimos. Cada día estar agradecidos a Él y, Padre Celestial,
que darnos cuenta que realmente empoderados es estar salvos, que empoderados es estar contigo, que empoderados es ser transformados por tu mano. Ayúdanos, Padre Celestial, durante esta lección, durante este pequeño sermoncito que vamos a hacer hoy, pero que nuestro corazón no se salga, y especialmente el mío, Padre Celestial, y que mi boca tú la controles, Padre Celestial, para que estemos siempre contigo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, es situación de poder y es condición de poder. Abramos nuestro corazón a la verdad, pero a la verdad transformadora de la gracia que nos va a dar la guía a través de estas escrituras que estamos ahorita mencionando y que acabamos de leer en Gálatas 6:25. Porque ahí Pablo nos presenta un choque radical en una conclusión que está dando entre lo que es los dos caminos especiales que tiene el ser humano: el camino de la carne o el camino del espíritu. Ya de antemano, Pablo nos está poniendo la idea de que existen solamente dos naciones: los que creen en Dios y los que no creen en Dios, los que han sido transformados y los que todavía siguen viviendo en las costumbres de la carne. Mis hermanos, hoy nos vamos a detener a analizar la frase que dice: vivamos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y de aquí vamos a vincular tres palabras. Y la primera que surge a partir de que estamos leyendo es: ¿qué es vivir en el espíritu y qué es andar en el espíritu? ¿Cuáles son las diferencias entre vivir en el espíritu y andar en el espíritu? ¿Cómo nos hace madurar en nuestra vida cristiana el entender cómo somos empoderados a través del espíritu? No sé si ustedes se habían dado cuenta, porque la mayoría de las cosas que estuve estudiando, este es uno de los temas más difíciles que he enfrentado ahora, porque ahí captó mi atención. La mayoría de los teólogos hablan solamente de andar en el espíritu. Y parecía que es una yuxtaposición, andar en el espíritu y vivir en el espíritu. Y entonces pareciera que se puede usar una o se pudiera usar la otra como parte de lo mismo, pero ya analizando el versículo bíblico en el contexto y analizando el versículo bíblico en lo que Pablo nos está diciendo, automáticamente nos hace pensar que son dos cosas diferentes, especialmente en dos acciones que aún en el mismo español lo podemos ver. Vivir en el espíritu no es lo mismo que andar en el espíritu. Y déjenme dar una ilustración rapidísima para que podamos nosotros entender lo que estoy hablando. Una persona civil se puede hacer militar. Cuando esta persona se hace militar, tiene dos opciones, ¿correcto? La primera opción es que, siendo civil, se basa sobre ciertas reglas que tenemos todos. Y esas reglas las tiene que cumplir. Pero cuando se hace militar, necesita seguir ciertas órdenes, ciertas reglas que ya no corresponden a los civiles. Entonces, en esta ilustración te quiero decir que Pablo nos está mencionando que necesitamos ponernos el uniforme de la milicia, como lo ha dicho en otras cartas. Incluso lo ha dicho que son sus hermanos de milicia, sus asistentes de milicia, o incluso nos habla de peleas que tenemos que tener incluso con Satanás, o incluso con los dardos que envía Satanás a través de nuestra fe. O sea, Pablo está haciendo una ilustración muy importante aquí que nosotros tenemos que captar, que es vivir en el espíritu y que es andar en el espíritu. Pero antes que nada, tenemos que entender que estos conceptos han sido distorsionados considerablemente o mal entendidos por el misticismo, por la metafísica, por la hechicería, por la astrología y por otras cosas más que se han incluido dentro de la iglesia, que pudiéramos mencionar mucho más ciencias, ¿no? No puedo llamarlas ciencias, todo lo que podría ser parte del esoterismo, en donde se ha querido heredar a la iglesia que hay que tener algo especial en poder metafísico, más allá de lo que se puede ver, para que nosotros podamos decir que realmente estamos siendo guiados en el poder de Dios. Mis hermanos, esto es una gran mentira. Así que antes que nada debemos de tomar en cuenta las cosas que son distorsionadas, y hoy no voy a hablar de ellas, de cada una, ¿de acuerdo? Porque me interesa más desglosar qué es vivir en el espíritu y andar en el espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender
que vivir y andar en el Espíritu no son poderes excepcionales o extraordinarios. Tenemos que entender que vivir en el Espíritu no son distorsiones emocionales o manifestaciones espirituales. Algunas ocasiones yo me ha tocado ver a algunos hermanos que dicen, este hermano sí predica con poder, pero porque tú estás involucrado emocionalmente con el hermano, o porque tú sientes que los gritos que el hermano hace son los correctos, o porque tú sientes que te motiva. Pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual, tiene que ver con la carne. Y muchas veces respondemos emocionalmente a manifestaciones expresas en donde hay música y la gente baila, se mueve, habla en lenguas. Y una vez yo le pregunté a uno de los hermanos apostólicos y le dije, mi hermano, ¿qué es la situación tan rara que la gente está teniendo todas las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo y cuando para la música, para todo? Es como que la música fuera el Espíritu Santo. Y no, mis hermanos, la manifestación real del Espíritu Santo no es en la emoción, sino es en la transformación. Y si no, acordémonos que a Pablo se le durmió uno, se le cayó, se le murió y lo tuvieron que resucitar. ¿Por qué? Porque era demasiado larga la predicación, pero la gente quería estar ahí, aún a pesar del cansancio. Ahora quiero decirle, aún a pesar del cansancio querían seguir escuchando palabra de Dios. Y eso es lo que empodera, eso es vivir en el Espíritu. Quiero saber y aprender más de lo que la palabra de Dios es. Pero no tiene que ser un discurso emocional, sino tiene que ser un discurso ¿qué? De poder de Dios, mis hermanos, de palabra de Dios. Y muchas veces olvidamos eso. Tampoco andar en el Espíritu es legalismo o perfeccionalismo. Muchos de nosotros, a través de ciertas iglesias, yo no voy a decir ahorita nombres, pero estas asambleas hablan de que si tú haces algo imperfecto es porque estás demostrando que tú ya no estás caminando con el Espíritu. Si cometes un pecado, si haces una bancarrota, si haces mentiras, etcétera, etcétera, entonces tú eres una persona que no puede caminar en el Espíritu. Demuestras que eres imposibilitado, vamos a decirlo, inválido espiritualmente porque no puedes trabajar con el pecado. Pero honra sea a Dios que Dios nos ha explicado que nosotros somos pecadores. Y Pablo lo dijo, el líder de los pecadores, ¿quién es? Soy yo. Entonces, si Pablo se clasificó el líder de los pecadores, sabiendo toda la teología, sabiendo todo el Antiguo Testamento y a su momento entendiendo toda la revelación que Cristo le dio, mis hermanos, ¿qué somos nosotros? Líderes en pecado también. Ahora, no practicantes del pecado, eso ya lo hemos aclarado. Por lo tanto, vamos a caer en imperfecciones. Y no una vez, muchas veces en el día. Nuestro corazón va a ser muy fácil que resbale hoy. Por lo menos el mío ha resbalado muchas veces el día de hoy. No sé el de usted. Muchas veces he estado en cuestiones de mi mismo corazón, teniendo opresión, sintiéndome que no es justa las cosas que me están pasando, que estoy sintiendo que realmente me faltan al respeto y yo estoy queriéndome como enojar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios me dice, tranquilo, yo voy a arreglar las cosas. Y ahí es donde entra el empoderamiento. No en mi perfeccionismo, sino en el perfeccionismo de Dios, en la perfección de Cristo que viene y se manifiesta a través del Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros tenemos una duda, cuando nosotros tenemos una situación o cuando algo nos está oprimiendo. Y en eso confiamos, porque no son nuestras acciones, sino es la gracia de Dios la que hace que las cosas tengan realmente un proceder y vamos a decir así, un dinamismo para a favor o en contra de lo que yo quiero, pero a final de cuentas es el favor de Dios depositado en nosotros. Así que nosotros, por más perfectos que queramos ser, mis hermanos, por más que queramos llevar la ley, incluso se habla de condenación de la ley, vamos a verlo más adelante. O sea, nosotros no estamos bajo la ley y estamos bajo lo que Cristo nos ha enseñado. Así que, mis hermanos, el siguiente mala interpretación es la pasividad y el fatalismo. Gente que ya no cree, que ya no piensa que existe realmente Dios. Ya no hay posibilidad de restauración, ya no hay posibilidad de poder tener alguna vida mejor. Realmente no puedo ser salvo, realmente no puedo buscar a Dios. O sea, es decir, la persona se vuelve pasiva. Y en estas semanas hemos hablado en qué debemos de estar activos, ¿correcto? Y hemos dicho en una de las prédicas, si tienes acciones o mueres
sin opciones. Y hemos dicho que debemos de transformar nuestro corazón. Así que, mis hermanos, el último es el intelectualismo. Y en esto es donde peleamos contra aquellas personas que de alguna manera te quieren enseñar todo a perfección. ¿Conforme a quién? Conforme a la ciencia. La Biblia tiene un contexto que no es la ciencia en sí misma. La Biblia tiene un contexto que es la mente universal de Dios, la que realmente da su palabra. Y eso sobrepasa la inteligencia de cualquier persona. Eso sobrepasa los grados de cualquier persona. Por ahí alguien sacó que había una persona que no sé si es de Taiwán o de Hong Kong o no sé, es un asiático, que es el hombre más, pero más inteligente del mundo. Bueno, es el hombre más inteligente del mundo que tú conoces, ¿verdad? Porque va a haber muchos hombres inteligentes en el mundo que para nada van a manifestarse en la ciencia, pero se manifiestan de una manera diferente. Y esperamos también saber cuál es la situación. Bueno, la situación es muy sencilla. La inteligencia no se mide únicamente por raciocinio. La inteligencia también se mide por la capacidad que tienes para responder a los problemas. ¿Sí sabes que cuando realmente vas a saber si eres inteligente es cuando tienes un problema? Así que, mis hermanos, no se trata de poder, de emociones, de legalismo, de ley. No se trata de perfeccionismo, no se trata de fatalismo, no se trata de intelectualismo. Se trata de reconocer a Dios todos los días, su gracia operando en nosotros para poder saber cuánto estamos avanzando y creciendo en Cristo. Así que si te estás dando cuenta, vivir y andar en el Espíritu aplica a que tengamos una vida extraordinaria. Aplica a que tengamos un perfeccionalismo o perfeccionismo, no en mí, no por mis fuerzas, no por lo que yo sé, sino por lo que el Espíritu Santo de Dios hace en ti y el Espíritu Santo de Dios hace en mí. Mis hermanos, entonces, esto que nos está diciendo el apóstol Pablo, nada tiene que ver con poderes místicos extraordinarios, sino lo que tiene que ver es cómo transformamos nuestras reacciones, nuestras emociones, racionalmente hablando, y cómo nos enfrentamos a esas circunstancias en las cuales vamos a tener retos, vamos a tener oposición o incluso tenemos que resolver problemas con soluciones. La pregunta es, ¿lo resuelves como el mundo? O la pregunta es, ¿lo resuelves en el camino de Dios? Así que nuestra porción bíblica es muy interesante. Si tú lo lees con cuidado, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Pero después tú vas a ver la siguiente parte en el versículo 26, que hoy no lo vamos a desarrollar, pero que sí quiero que lo consideres, es, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y aquí parece que empieza el verdadero poder. Y nada más adelanto un poquito. ¿Qué tanto poder tienes para detener tu vanagloria, para dejar de irritar a otros, o causarles problemas, o causarles pleito, o hacerlos que se peleen? De hecho, en la Biblia llega el momento en que dice, no nos mordamos, ¿verdad? Es decir, como fieras, no se muerdan, no se destruyan. ¿Y qué tanto tienes para no envidiar a otro? ¿Qué es lo que te ayuda? Voy a decirlo de otra manera, a que realmente no te sientas vanaglorioso, no irrites a otros y no sientas envidia. ¿Qué es lo que te ayuda? Bueno, ustedes saben que yo soy muy meticuloso y que siempre estoy tratando siempre de revisar las escrituras lo más desmenuzadas posibles. Y yo creo que si tú ya lo viste y estás de acuerdo conmigo, Pablo hace una distinción entre ¿qué? Vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y de entrada podemos ver una diferencia sutil. Pablo exhorta a los Gálatas a andar en el Espíritu, puesto que ya viven ¿dónde? En el Espíritu. Es decir, la premisa básica es de que Pablo le está hablando ¿a quién? A creyentes. Y tenemos que suponer que en este momento estamos hablando a creyentes. Por lo tanto, todos como creyentes, salvos por la gracia, la salvación viene de Jehová. Entonces, todos aquí ya tenemos una vida en el Espíritu. Pero Pablo parte de la premisa que vivir en el Espíritu debería de ser un comportamiento normal para el que es nacido de nuevo.
y que está siendo guiado por la palabra de Dios. Pero consecuentemente Pablo dice, como que falta algo. Como que hay un paso más que tienen que dar. Y eso es no solamente vivir sabiendo que espiritualmente existe un Dios, que existe una palabra y que existe un comportamiento moral, sino también caminar con Dios. Quiero decir en forma general, si me estás siguiendo hasta el momento y he podido explicarte que debemos obedecer la guía de Dios a través del Espíritu Santo para crecer diariamente en Cristo. El ejemplo más claro, mis hermanos, lo vamos a tener en el mismo Jesús. Jesús aceptó tener discípulos en esta tierra y para mí esto es precioso porque vino a darnos conocimiento y somos representados en esos 12 discípulos que eran los más íntimos que Jesús tenía. Y quiero decirte que Jesús les enseñó a caminar y a vivir conforme a Dios lo había instruido. Pero sus discípulos, aún conociendo la doctrina, las profecías, la forma de vivir y agradar a Dios, y teniendo el perfecto maestro, sus respuestas y comportamientos fueron diferentes ante la exigencia. Tú has de recordar que Judas lo traicionó, Pedro lo negó, Tomás dudó y otros más tuvieron miedo. Ahora la pregunta es, ¿los 12 caminaban con él? ¿Los 12 estuvieron bajo su instrucción? No me van a decir que Jesús no tenía el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es decir, ¿estaban viviendo en el Espíritu? ¿Estaban viviendo con el Espíritu? ¿Estaban viviendo con Dios? Y aún así, la respuesta fue, Judas lo traicionó, Pedro lo negó y básicamente Tomás dudó de lo que nuestro Señor había dicho que iba a pasar. Ahora, fíjate bien lo que te estoy comentando y esto podemos sacar una pequeña instrucción aquí inmediatamente. Todo esto pasó bajo presión. Miren, mis hermanos, las cosas físicas las podemos entender diariamente. O sea, yo puedo decirles mi nombre, yo soy Luis, ¿no? ¿Cuánto mido? ¿Qué como? ¿Dónde vivo? Y ustedes lo pueden comprobar y ver. Pero realmente el vivir en el Espíritu, así como el andar en el Espíritu, una de las formas en las cuales vamos a saber cómo realmente vamos a reaccionar si estamos creciendo es cuando viene la presión. Alguna vez les platiqué y se los vuelvo a platicar, cuando se va a hacer el aceite de oliva, primeramente cuando se ponen los olivos, se empiezan a presionar ellos mismos con su peso y al presionarse con su peso empieza a salir el aceite. Entonces, esto nos explica claramente que nosotros, con nuestro propio peso, con nuestro propio corazón, con nuestra propia mente, nos empezamos ¿a qué? A sacar nuestro primer aceite. Y este aceite nos va a decir si realmente estamos siendo o trabajando del mundo o trabajando en el Espíritu. Y les dije que venían las compresas y las compresas iban a hacer los amarres de tal manera que iban a oprimir. Cuando vienen situaciones difíciles, mis hermanos, cuando vienen problemas, enfermedades, condiciones financieras, problemas de relación, golpes en los matrimonios, etcétera, ¿no? Ahí te empiezan a oprimir y va a exprimir un segundo aceite. Y ese segundo viene de que de lo fuerte de afuera, de lo externo, pero va a responder también porque todo el aceite proviene de lo interno de la fruta. Mis hermanos, cuando vienen los problemas, ¿cómo respondemos? En este caso, Pedro lo negó, Tomás dudó, Judas lo traicionó. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? Así que, mis hermanos, la cuestión es cómo respondemos ante la presión que nos hace el mundo, pero también cómo respondemos a la presión que tenemos nosotros interiormente. Y el apóstol Pablo nos está dando una diferenciación. ¿Cómo te sientes cuando tú mismo te oprimes? ¿Y cómo te sientes cuando te están oprimiendo? Y esta es la respuesta
¿Cómo respondes tú cuando tú mismo tienes que hacer un análisis de las cosas que están pasando a cuando tienes que responder a las cosas que están pasando? Emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Si alguien te grita, ¿qué haces? Dice Pablo, si estás en el espíritu, probablemente no vas a gritar, sino vas a reaccionar ¿con qué? Con paciencia, con prudencia. Si estás ante un problema, probablemente vas a responder con esperanza, con fe. Pero si estamos en la carne, ¿cómo vamos a responder? Con todas las cosas que tenemos adentro. Y muchas veces esas cosas es que el ser interior que tenemos está feo. Y a veces es animalesco. Y se pone furioso y vamos a responder con coraje. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Síganme en esto que le voy a decir. Que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos dice, no te enojes, pero nosotros ignoramos la instrucción y ¿qué hacemos? Nos enojamos. Síganme lo que le voy a decir. La palabra de Dios dice, ten paciencia y espera en la obra que yo voy a hacer. Mantente en silencio, tranquilo. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a ver qué acciones necesitamos para responder a esta condición y resolver rápido el problema, porque somos más rápidos que Dios. Y muchas veces esto hace que nos equivoquemos una más otra vez. Mis hermanos, esto es lo normal que pasa con nosotros cuando estamos bajo presión. Pero, ¿qué es lo que ofrece no solamente el vivir en el Espíritu, el conocer la palabra, el escuchar el Espíritu Santo de Dios? Pero muchas veces lo que hacemos es ignorarlo. Lo que procede es que si solamente vivimos en el Espíritu, vamos a tratar de responder las cosas con nuestra propia carne, aunque ésta esté santificándose para Dios. Aunque ésta esté lista para ser glorificada en la segunda venida de Cristo. Pero si vivimos en el Espíritu, entonces tenemos que entender que hay algo mayor. Si andamos en el Espíritu, tenemos que saber que hay un comando mayor, que hay un gobierno mayor que se está encargando también con tus acciones, también de definir cuáles serán las respuestas. La pregunta que te podría hacer ahorita en este momento es cómo tú reaccionas ante presión para saber si estás viviendo o si estás andando en el Espíritu. Ahora empezamos a ver cuál es el poder que Dios nos da. Por eso Jesús instruyó y dijo a sus discípulos, necesitan algo más, ¿verdad? No solamente la instrucción, no solamente la palabra, no solamente la guía, no solamente la ley. ¿Qué necesitan? Al Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos 1, versículos 7 al 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repita conmigo, la clave es para vivir y andar en el Espíritu Santo. Voy a decirlo de esta manera. La clave es que el Espíritu Santo viva en ti para poder vivir y andar en el Espíritu. Con esto automáticamente, sí, y discúlpenme, estoy descalificando a todas las personas que no creen en Dios, porque su mente, dice el libro de Romanos, está reprobada, y porque ellos no buscan a Dios, no quieren obedecer a Dios, y realmente están lejos de Dios. Vuelvo a repetir, si usted fue claro en el pensamiento ahorita, todo radica en la persona del Espíritu Santo. Y esto es esencial para determinar si tú eres un creyente genuino o realmente no eres un creyente genuino.
Y permítame, porque no quiero ofender a nadie, pero hay personas que solamente personifican las tareas del creyente. ¿Me permite y no se ofende? Dígame sí o no. ¿No se ofende? Y si se ofende, bueno, discúlpeme, porque posiblemente necesitamos abrir nuestro corazón para que Dios dé más transformación, dé más claridad y nos ayude a entender que necesitamos estar realmente viviendo primeramente en el Espíritu para poder después andar en el poder del Espíritu. Una persona puede predicar muy bonito. Otra persona puede enseñar en la escuela dominical. Otra persona puede dirigir ministerios. Otra puede dirigir alabanzas. Otras pueden evangelizar. Otras pueden dar claridad. Pero estas son gente carnal si no ha recibido el Espíritu Santo de Dios y no es de Cristo. En alguna ocasión fuimos a ¿cómo podríamos decir? Una convención de pastores, líderes. Y ahí se habló una persona específicamente que tenía 23 años en el ministerio, que no sabía lo que era nacer de nuevo y vivir en fe. Mucho menos entender el empoderamiento del Espíritu Santo. Conocimos a una persona directamente que esta persona tenía un ministerio de alabanza y al mismo tiempo tenía un ministerio de pornografía. Mis hermanos, no se puede orar y chismear al mismo tiempo. No se puede predicar y maltratar a tus seres queridos al mismo tiempo. Y pudiera seguir con muchas cosas, ejemplos más. Si esto está ocurriendo en tu vida, es tiempo de que analices si realmente estás viviendo en el Espíritu, porque por lo menos no estás siguiendo el poder de la palabra de Dios que te instruye cuál es lo incorrecto y cuál es lo correcto. Y lo correcto es primero nacer de nuevo. Te voy a comentar y quizás también esto no vaya a caer bien. No puede ser por tu fuerza y por tu motivación. Vivir en el Espíritu requiere de la gracia de Dios puesta en tu vida. Ahora, eso no significa agradar a los demás, ¿no? Agradar a todos. Recordemos que la iglesia generalmente se fundó en grupos pequeños. Y de ahí fue creciendo. Sacamos el ejemplo, obviamente, de los 3,000 convertidos y 4,000 convertidos por Pedro, pero se nos olvida que realmente el crecimiento de la iglesia fue porque todos esos convertidos empezaron a trabajar en sus casas y de sus casas empezaron a salir más grandes congregaciones. Mis hermanos, no es el hombre el que movió las cosas, no es el hombre el que mueve el corazón, es Dios el que mueve el corazón para que nosotros podamos entender la palabra y podamos desarrollar la palabra. Y esto lo podemos comprobar en Romanos 8, versículo 9, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. Sí, mis hermanos, de que podemos brincar, bailar, saltar, orar, bonito. Es más, la inteligencia artificial ora bonito. La inteligencia artificial te dice que puedes enseñar. La inteligencia artificial te puede decir quién es el verdadero sacrificio. Y regularmente muchas veces la inteligencia artificial no acepta el sacrificio de Cristo. Eso significa lo que yo te quiero decir. La inteligencia artificial no tiene corazón, no tiene vida, no tiene alma, mas sin embargo te puede llevar a instruir. Para que tú instruyas a otros con lo que la inteligencia artificial quiere. Pero eso no es guiado por el Espíritu. No es guiado por la enseñanza real. Entonces, esto es lo mismo. Mucha gente puede sacar prédicas de la internet, puede tomar cosas que están en las redes sociales y las puede, vamos a decir, cocinar. Muchas veces nosotros creemos que realmente tenemos que estructurar. No, el Espíritu Santo de Dios quiere enseñar a cada parte de su pueblo conforme su pueblo lo necesita.
Y en cada parte del mundo hoy se está predicando la palabra de Dios y se está predicando de una manera diferente. Algunos grupos como los WH o HW, esos grupos, por ejemplo, todo lo que predican hoy, lo predican en todo el mundo. Y dicen que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es totalmente incorrecto. Porque no sabemos las necesidades que tenemos nosotros como este grupo, la palabra que necesitamos el día de hoy, el ánimo que requerimos, incluso la consolación que nos puede dar el Espíritu Santo de Dios y, ¿por qué no?, la fuerza para seguir adelante ante las situaciones que estamos enfrentando. Mis hermanos, a veces caemos en desmotivación y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios nos pone en la predicación, ¿para qué? Para que nos reforcemos, para que nos animemos, para que estemos realmente agradecidos con Dios. Y este es el problema que estamos pasando ahorita, que no estamos siendo ya guiados por Dios, sino que muchos de nosotros incluso estamos guiados por una computadora que no tiene espíritu. Imagínense, una computadora que no tiene espíritu le dice lo que usted tiene que decir. Y lo voy a marcar mucho, porque muchos pastores ahora están haciendo el trabajo de la flojera, de no orar, de no ir al contexto, de no buscar de Dios, porque van y buscan la computadora, porque la computadora te da los puntos claves para que salgas inmediatamente a dar un sermón. ¿Cómo lo sé? Porque yo ya tiré 2, 3 cosas en la computadora y la computadora me las dio, pero gracias a Dios que recurrí a mis Biblias, a mi oración, para que me dé realmente lo que yo necesito para compartir con ustedes. Y esa tentación ya se me quitó. ¿Por qué? Porque si no viene del Espíritu, no es del Espíritu. ¿Quieres tener poder? Ora. ¿Quieres tener poder? Ayuna. ¿Quieres tener poder? Ten relación con Dios. ¿Quieres tener poder? Pon atención a lo que el Espíritu Santo te dice. ¿Quieres tener poder? Cuando la corrección viene, entonces en ese momento aplícala. ¿Quieres tener poder? Escucha a los demás, especialmente los que son sabios en Dios.